Hay tantos, bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia que es la de todos y todas ustedes. Cuando comenzábamos estas tertulias en Hola Hay tantos, lo hacíamos con la intención, casi la premisa, de no hablar de política ni de políticos. Pero las circunstancias, lo que está ocurriendo hoy día, nos hace saltarnos esa intención y hoy sí vamos a hablar de política. Ana. Hola, Merche. Norberto. Hola. Belén. Alejandro. Hola. Hola. Yo creo que nos vamos a tener que saltar aquella buena intención que teníamos de no hablar de política pura y dura, porque política al final es todo. Y vamos a, si os parece, me gustaría que hoy manifestáramos nuestro parecer acerca de todo esto que está ocurriendo. Ustedes seguramente que ya se han dado cuenta de que hablamos de ese ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Yo estoy de acuerdo con el no a la guerra, aún entendiendo la necesidad de intervención, si nos creemos lo que dice el señor Trump, o el gobierno de Trump, sobre el desarrollo de armas nucleares de Irán. ¿Qué pasa? Que yo creo que nos tratan como de manera muy infantil. Ni de un día para otro se levantó el señor Trump y dijo vamos a ir a la guerra, porque esto es el proceso de meses y de años y hay una organización y una táctica para cargarse todas las partes estratégicas de ese país y sacar una ventaja económica, que es lo que subyace. Es una guerra de armas, de economía, de ideología, de religión, pero a mí me gustaría poner también, y no se habla de ello, de los muertos, de la gente que muere, de la gente que va a la guerra, de la gente joven que va a la guerra. Yo lo que me alarma, quizá porque tengo hijos en esa edad, es quién va a la guerra, porque se habla de armas, se habla, pero de personas, ¿quién habla de las personas? A mí me genera esa inquietud. Bueno, tú hablas de jóvenes, pero también muere gente mayor y gente inocente que no va a la guerra. Yo personalmente estoy totalmente en contra y me está dando muchísimo miedo lo que está pasando en el panorama mundial. Recordar que no hace mucho intervino en Venezuela, ahora intervino en Irán. En este caso fue presionado por Netanyahu. En este caso el actor principal no ha sido Trump, que Trump intentó negociar con Irán, pero el día 11 de febrero tuvo una reunión con Netanyahu en el Capitolio estadounidense y se le forzó a ir a la guerra, porque aquí el principal interesado es Netanyahu, que quería desmantelar militarmente a Irán y no podía hacerlo solo y necesitaba la ayuda de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de intereses. Has dicho, si me creo lo que dice, lo del tema de que tienen armas nucleares, esto ya me suena de muy antiguo para que nos acaben reconociendo que no había tales armas nucleares. El problema que hay es que realmente tienen uranio con una pureza, por lo visto, muy grande, que podrían fabricar las armas nucleares, pero eso no quiere decir que las tengan. No le han dado ninguna oportunidad a la negociación con Irán porque tenían ya decidido que iban a atacar. Lo que pasa es que estaban buscando el momento para ello. Ya amenaza a Cuba también. Entonces, este hombre va a decidir intervenir donde le dé la gana. Pero hace un momento dijiste que fue obligado. ¿Tú crees que fue forzado, alguien, no obligado, estoy diciendo forzado en cierta medida? Te iba a decir que si a Trump tú crees que alguien lo puede forzar o lo puede obligar a este personaje. No, no pueda obligar realmente, pero sí que le han presionado para hacerlo. Igual hubiese actuado de otra manera si no tiene otra injerencia externa, en este caso de Netanyahu, que lo que quería, como insisto, era desmantelar militarmente a Irán. Bueno. Esto están ella llamando a la paz porque va a tener unas consecuencias graves, porque los iraníes se van a defender lógicamente y se pueden defender, estamos atrás de los iraníes ya se defienden desde el minuto casi uno. Solo eso. Vamos a darle ahora la palabra a otro y luego ya sigues tú también, porque porque es una... es que me caliento no, es que se hable, lo que pasa es que es una introducción y para que cada uno lo introduzca, y eso también nos va a dar más pie luego a debate. Yo creo que hay mucha hipocresía, independientemente de eso, porque hay que recordar que Irán había firmado el Tratado de No Proliferación, que precisamente Trump
fue quien rompió con ese tratado. Es decir, primero yo rompo y luego después le digo a los demás si es hijo. Aparte de que yo tengo una cosa muy clara. Oiga, yo no tengo derecho a tener un arma nuclear, pero usted sí. ¿En qué mundo estamos? Es decir, yo impongo lo que yo creo que cada uno debe de tener y sin embargo usted a Israel le está dando no sabemos cuántas armas nucleares porque no las produce, pero usted se las facilita. Con lo cual yo tengo al lado a alguien que tiene armas nucleares y yo no las puedo tener, independientemente de esas cosas que son la excusa. Es decir, eso es una excusa porque además esto denota una cosa que es muy peligrosa. ¿De quién me puedo fiar cuando estoy negociando y precisamente teníamos una fecha clara para firmar cosas, ya estaban preparadas firmas, Sí. y yo rompo porque no me interesa firmar eso? Independientemente de la hipocresía que es el sacar el argumento de las armas nucleares, independientemente de que quiera arrastrar al resto del mundo por decir que es un país donde no existen libertades, es curioso que el socio preferente que tiene en esa zona, incluso a las mujeres las ahorcan o las lapidan públicamente, que es Arabia Saudí, y ahí no dicen absolutamente nada. Es decir, nos escandalizamos por cosas que yo no voy a entrar en ellas, no las justifico nunca. Es decir, el tener a una mujer subyugada a mí no me parece que sea justificable, pero lo que no puede ser justificable es decir que este país es una dictadura y además es un peligro, ¿no? Y entonces yo ataco, y ataco porque quiero. Entonces atacan y hacen lo que les parece, pero el mayor peligro es el silencio y sobre todo la aprobación que está viendo el resto del mundo. A mí eso es lo que me preocupa. Es decir, yo hago algo que sobrepasa cualquier límite del derecho internacional y los demás países no solo eso, sino hay algunos que incluso salen directamente a decir que les apoyan. Y a mí eso es lo que más me preocupa. Sí, eso. Hay algo que a mí me molesta muchísimo y es que podemos incluso llegar a simplificar la acción que tienen como una acción de macarras. Unos, como los matones de patio de un colegio, que ellos son los que quieren decidir qué se puede hacer en una zona o en otra zona. Y entonces son unos abusones. Esto es muy simple porque lo que está pasando es grave. O sea, dicho así, es muy simple. Pero el hecho de que alguien quiera entrar en guerra y quiera considerar que el resto del mundo es idiota, es una historia demencial. El querer decir que es que como no hay libertad hay que atacarlos, no señores, ¿quiénes sois vosotros para entrar en un país y secuestrar a un presidente? ¿Quiénes sois vosotros para, junto con el otro amigo, empezar a tirar bombas? Vosotros decidisteis unilateralmente tirar bombas a un sitio y matar al presidente, porque vosotros queréis. Ínfulas imperialistas. Efectivamente, pero ¿y las consecuencias? ¿Alguien se ha parado a pensar qué consecuencias vamos a tener, que vamos a pagar el resto del mundo? Claro. Porque en primer lugar ya hablan de que controlan, o sea, que los iraníes están controlando el estrecho de Hormuz, que como cierren el paso al estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. O sea, que vamos a tener una crisis energética brutal. Luego ya la ONU está llamando a la paz, están diciendo que hace falta una paz urgentemente, porque están teniendo miedo ya a los ataques terroristas. Como muy bien había dicho Ana María, hay una base teológica en el régimen iraní, con lo cual hay fieles que no les va a importar morir para precisamente defender sus ideas. Pero es que en este caso los atacados han sido ellos. Y a mí lo que más miedo me da de todo es que este señor Trump, apoyado de Netanyahu, que me parece que los dos son unos pequeños o unos grandes Hitler, porque me recuerdan enormemente a Hitler, que empezó también con unas grandes ideas imperialistas y llevaron al mundo a la destrucción, y nos van a llevar a todos a la destrucción con el convencimiento y con la postura del resto que no dice nada, y el que no dice nada calla y otorga. ¿No? Y el que dice algo, como el presidente del gobierno español, Lo critica. pues ya veis,
A esto tengo yo mucho que decir también. Luego ya vamos a ese El capítulo. tema de las armas, que yo creo que estamos todos de acuerdo que es una excusa. De hecho, están diciendo que le faltaba 10, 15 años todavía para poder realizar ese tipo de arma ellos mismos. Yo creo que esto tiene raíz, o sea, tiene raíz y efectivamente el descalabro económico está ahí. A quien va a afectar va a ser a la gente de pie y a los países que no son ellos. Leí hace poco en un periódico una viñeta que decía que qué suerte tenía Estados Unidos, que allá donde iba a apoyar la democracia y estos ideales y tal, siempre encontraba petróleo, ¿no? O sea, que precisamente a donde iba, qué casualidad que siempre había petróleo. Sí. Y entonces es ahí, ¿no? Fue a Venezuela y dijimos, madre mía, ¿cómo hizo esto en Venezuela y tal y qué cual? Pero no se hizo nada. No se hizo nada. Y aquí tampoco. Va a vamos Irán hacer y nada. aquí el miedo que nos toca es que nos salpique. ¿Y cuál será el siguiente sitio? O sea, ¿cuál será el siguiente sitio? No, que hay una cosa que, en la que hacía alusión Belén. Es una república teocrática, con lo cual las dos etnias principales que hay, ellos, digamos, su dictamen, su constitución real es la fe que tienen y es la defensa que tienen que hacer. Y no les va a temblar las manos para resarcirse. Prueba clara, en España lo tenemos, lo que pasó después de la guerra de Irak. La guerra de Irak La también guerra- con la disculpa de que había armas nucleares. Bueno, Después de eso, vimos lo que hubo aquí en España. Vamos a ver, tenemos que ser un poco sensatos antes de hacer según qué en cosas. España, bueno, pues si alguien no lo sabe, hubo un atentado terrorista, Sí. el llamado 11M. El 11M, cuando en la estación de Atocha, pues volaron trenes y fallecieron, no sé exactamente ahora, Más de 200 más de personas. 200 personas. A ver, Fue una represalia directa de las Sí. células yihadistas no nos podemos olvidar. por ese apoyo de España a la guerra de A la Irak. guerra. No nos podemos olvidar de una cosa. Venezuela tiene unas reservas de petróleo importantísimas, que ahora mismo han permitido otra vez que salgan con unas condiciones, pero son mis compañías, las norteamericanas, las que van a hacer uso de ese petróleo que te voy a permitir sacar cuando antes no te lo permitía. Yo tengo una teoría económica al respecto de esa situación. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que se arma y se arma y se arma y empieza a dispararse en gastos, entonces utiliza un sistema que es darle vueltas a su dólar, que era la moneda internacional, ¿verdad? Y empieza a sacar dólares. Y yo necesito y saco dólares y ya está, ¿vale? Pero eso es una trampa. Te crea una inflación. Después sí te crea un problema de que luego después dices, sí, pero yo no estoy creando la riqueza, que estoy creando billetes. Hace una jugada importantísima. El mundo que se mueve alrededor del petróleo dice petrodólar. Y con Arabia Saudí y con un grupo de países árabes crea el petrodólar. Es decir, todo el mundo que quiera negociar petróleo va a tener que pagar en dólares. En dólares. Con lo cual, esa máquina que yo estoy creando ya no me crea la inflación porque todo el mundo necesita mis dólares. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Rusia, China, Venezuela ya estaba metida en ese tema. Vamos a crear una moneda propia para hacer ese intercambio internacional. Ese es el gran peligro que tiene Estados Unidos en estos momentos, aunque nos parezca mentira. Sí. Que pueden acabar con la base de mi poderío económico y me pueden meter en un problema importante. Entonces voy a esos países que están metiéndose en la dinámica de crear a través de y quitarme el petrodólar, para luego después resulta que me quito el enemigo porque pueden acabar con mi economía. Ese es un problema que no hay que perder de vista. No es preocupante. Pero fíjate tú, lo poco que les importa el mundo, porque aunque ellos hablen en nombre de una paz y de una resolución de los problemas, pero fíjate, por ejemplo, Cuba, que hasta hace poco estaba recibiendo petróleo de Venezuela, ahora no recibe nada. Está en un caos total. No les importa. Y yo creo que no les importa porque es decir, vamos a esperar a que estén más pachuchos para absorberlo también.
para Es el quedarnos con nuevo él. colonialismo, esto es, Es- el colonialismo es- del siglo XIX, pero efectivamente. adaptado a la época moderna. Efectivamente. Países que intervienen en terceros países para apropiarse de los recursos Riquezas, naturales y de claro. las riquezas de esos países. Sí. Lo que pasa que y ya ni se molestan en disculparse, daos cuenta que Trump adoptó la decisión sin ni siquiera contar con la aprobación del Congreso de su país. Este señor decide, es un déspota y es un dictador, pero mira, los americanos lo votaron, ellos sabrán lo que votaron, el problema es que lo tenemos que pagar el resto del mundo, que no teníamos por qué. Y él, por ejemplo, achacar que los países que no lo apoyan, que no están de acuerdo con él, que si son unos negativos, que si no valen para nada. No es que no valga para nada, es que amenaza. Claro, España nos amenazó. Claro, Sí. no solamente amenazó, si dice Chantajea, que no o sea, va. juega sucio. Es la actitud de un matón de patio de colegio. Y el problema está que sus actitudes, sus acciones conllevan la muerte de personas y la no solución de los problemas. Porque yo me pregunto, ¿en Venezuela solucionó algo? Aparte de Lo suyo, La pero muerte, no lo la suyo. muerte, la muerte de personas y la Y destrucción. con Es que no les importa a la gente, lo único que les importa son los intereses económicos. El Solamente. problema es que las consecuencias de esto no son ellos ni siquiera conscientes, porque van a cambiar todo el mapa político internacional. Claro. Bueno, es que yo creo que ahí hay una intención un poco aviesa, ¿no? De cambiar un poco el orden mundial. Bueno, también, es ¿eh? que lo Hombre, necesita. es que está decir, súper claro. Es que la crisis en la que está inmerso Estados Unidos, que no nos damos cuenta, es muy importante. Tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar. Estados Unidos está perdiendo su protagonismo porque hay otra serie de países. El boicot que se hizo a Rusia le salió el tiro por la culata. Los rusos fueron el país que más creció en toda Europa con el boicot. ¿Por qué? Porque se liberó de unos precios que tenía comprometidos de venta a Europa y de repente países emergentes como India, como Pakistán y demás, empiezan a comprarle de manera libre y los rusos dicen, tira vaya. ¿Y qué me decís de China? Que los Y chinos Chi- están no, ahí y calladitos. China, ¿eh? los chinos son los más listos Sí. en estos momentos de la partida. Callados, pero manifestándose. Son los más ellos hablan lo listos. Mira, suyo. nosotros, por ejemplo, en el norte de España tenemos compañías hidroeléctricas que están en poder de los chinos, pero nadie lo sabe. Creemos que son nuestras porque nosotros tenemos el pantano y tenemos la fábrica y tenemos la Y un chimenea nombre aquí, español, pero pero resulta que el titular. capital es chino. Los chinos están inundando el mundo de pertenencias económicas. Y el mercado automovilístico Claro. ya lo están Y en un empezando a momento- controlar. Y en la un compra momento- de deuda. Claro, no, por Sí. supuesto. Y compran deuda. Y en un momento determinado, si lanzan al mercado la deuda que tienen comprada, hunden económicamente las bolsas de esos países, hunden económicamente a esos países y tienen ese poder. Pero de momento, como son muy listos, yo los chinos los admiro en muchos aspectos. Vamos a seguir con la guerra porque Sí, acabamos sí, en sí. China Pero y no en es- discusión, precisamente. No, es que los chinos, respecto a esta guerra, como veis, están calladitos. Parecen como neutrales, Sí, se sí. han hecho manifestaciones. Sí, el manifiestan que no ministro pueden de permitir Exteriores eso, dice que están no en está de contra. acuerdo. Bueno, pero como estamos en España, Y por abajo, ¿Y nos preocupa la por abajo los situación? chinos lo que van a estar dando es facilitando cosas y apoyando y evidentemente riéndose. En ¿nos cierta preocupa la manera. situación de España ahora? Me preocupa Porque claro, la estamos en España, estamos la hablando del resto del mundo impunidad. y lo nuestro está aquí también, ¿eh? Bueno, Sí, nosotros sí. estamos dentro de Naciones Unidas. A ver, a mí lo que me importa es la impunidad con la que está obrando Estados Unidos e Israel. Yo no quiero ponerlo en personas porque yo insisto que son tácticas de un grupo, de un equipo de gobierno, Claro. un equipo, llámalo X. Tanto Estados Unidos como de Israel. Israel está muy tenaz a crecer. A mí lo que A me- costa de lo que sea. Aquí- La impunidad es absoluta. Y aquí- absoluta. El derecho internacional, bueno, ni se les La, explica. la impunidad y la manera de obrar de este señor, Pero lo el que señor me- Naranja que le llaman, que le da igual todo, pisotea Pero, y, problema- oye, tiene bases aquí, ¿eh? Sí, No sí. puede hacer, pero si le da la Bueno, gana ¿quién hace, dice ¿no? que no lo puede hacer? Claro, ¿Quién por eso dice? te digo, El presidente del gobierno le dice, no le voy a por dejar, eso te pero si digo, tienes que- allí tus aviones, tus Claro, eso militares, te tus digo que si todo. le da la gana hace. ¿Y Hombre, qué le decimos? a ver, Cuando los lo hace, acuerdos- cuando lo está haciendo, que No. yo estoy convencida de que lo está haciendo, ¿qué le vamos a decir nosotros? ¿Le vamos a insultar al pasar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Una sanción administrativa? Oiga, usted no está cumpliendo, que yo le tengo que autorizar. Lo están haciendo, o sea, es absurdo. Bueno, de momento se han llevado los aviones a otros sitios y demás, porque bueno, estaban aquí.
Ya está. Y tiene bases repartidas por todo el mundo. Es decir, respecto a España es como tú decías, el matón del colegio. Ah, no haces lo que yo te digo, te quito el bocadillo. Pero eso es muy grave, o sea, porque él se cree que es el árbitro mundial para decidir lo que tienen que hacer los demás. Aquí no sirve para nada el derecho internacional, para este señor no existe. No, vale, no. Es lo que yo digo y aquí se hace lo que yo digo. Y si no obedeces, entonces atenta a las consecuencias. Bueno, pero lo que me preocupa son las voces detractoras que hay dentro de España. Ahí quería yo que entraras. Que son muchos los españoles. Os lo estoy insinuando hace un rato, porque estamos en España y está complicado, Los españoles son muchos que están diciendo que el presidente del gobierno se está equivocando con el no a la guerra. Vamos a ver, señores, el que quiera ir a la guerra lo tiene muy fácil. Me consta, y los invito al que quiera ir a la guerra. En Israel tienen unos campamentos que forman a voluntarios que favorecen a Israel y que estarán encantados de recibirlos con los brazos abiertos. Si quieres guerra, vete tú. Y si va el hijo de Trump y el yerno, imagínate cómo los van a recibir. Pero nunca os voy a decir una cosa, y es que yo tengo que nombrar al partido de la oposición, porque si no reviento. Claro. Porque es que no tienen que olvidar que perdieron unas elecciones precisamente por apoyar una guerra que fue la de Irak. Y que nos quisieron engañar, que decían que había sido ETA, no querían reconocer que el problema era a nivel internacional precisamente por apoyar una guerra en la que nos metieron el terrorismo en casa. Y es lamentable que el Partido Popular utilice esa estrategia diciendo que el presidente del gobierno dice no a la guerra porque es que va a haber unas elecciones y entonces a ver si a la gente le vota. Pero señores, ¿qué tenemos en la cabeza aparte de pelo quien lo tenga? O sea, porque es que es lógico que cuando Trump pidió que había que pagar el 5% del PIB para el armamento, el presidente de España dijo que no. Ese 5% para qué lo quería, para ayudar a Netanyahu a lo que está haciendo. Válgame Dios, en la actualidad están diciendo que todo eso que dice el presidente, que es como material propagandístico para las elecciones. Bueno, yo vuelvo a repetir que no olviden que en 2003, guerra de Irak, Aznar apoyó la intervención militar de Estados Unidos. Estaba entonces Bush, me parece que era el presidente. Sí, Bush. el día de las Azores. Claro, también, bueno, Tony Blair también apoyó y tal. Ahora Inglaterra parece que están también. Sí, pero fueron tres contra los... Y Aznar apoyó esa intervención pese a la oposición de la mayoría de españoles que se manifestaron, entre ellos muchos o algunos de los que estamos ahora en estas tertulias, que en el 2003, en este programa, ahora lo estáis viendo ahí, de televisión que teníamos, fuimos con un no a la guerra. Y además, ¿por qué saben que había tantas armas? ¿Quién se las vendió? Ellos no las fabricaron. Y sin embargo, me gustaría que todos nos diéramos cuenta que cuando decimos no a la guerra, tenemos que decir no a las guerras, a todas las guerras. Muchas veces lo que en este caso, a mi modo de ver, es injustificable. No esta guerra, sino esta guerra o cualquier otra guerra, ¿no? Evidentemente. Luis, la Iglesia sí que se pronunció, ¿no? Sí, yo creo que... El Papa de Roma se pronunció en contra de la guerra, o por lo menos a favor de la paz. Yo creo que se pronunció bastante fuerte y bastante claro. Éramos unas gotitas unos granitos de arena, pero es que el resto del país estaba movilizado y pese a todo, el presidente Aznar, en ese momento, siguió adelante, hizo caso omiso al pueblo, al que yo creo que le debía un respeto, y posteriormente tuvimos ese atentado del que hablamos al principio en represalia. Sí, pero aún sin atentado... No, pero esto es un recordatorio, porque a veces la gente se olvida y escuchas apoyar mucho a estas personas o defender a estas personas que apoyan la intervención española o el apoyo español a Estados Unidos. Pero ahí hay mucho cinismo también, porque yo le tengo contestado a uno de estos que apoyan, le dije, si un día se le antoja venirse a España, me dice, a España no va a venir nunca, o sea, claro, mientras a mí no me afecte, pues el resto no me importa. ¿Pero venir a España quién?
O sea, se lo Pues dice en ojito, ese ojito, sentido, señora, claro, que porque habló con Belén, porque este señor va donde le da la gana. lo tiene muy fácil, que vayan a Israel, que los preparen y que se vayan a la guerra. No, se Yo puede estaría ir. encantada, en lugar de cacarear en España, que vayan a apoyar a la guerra. Sí, El- pero El Partido Popular está en campaña y necesita... Bueno, no solo el Partido Popular, es que hemos nombrado al Partido Popular porque fue el que perdió las elecciones a costa de esa guerra, de ese apoyo a la guerra de Irak. Sí, pero está Vox también, que Sí, claro. Bueno, no solo Popular, eso, porque, es bueno, que sea muy- están pidiendo que se desclasifiquen los documentos de aquella época porque todavía están tratando de lanzar el bulo Hay gente de con que dudas. fue la ETA quien hizo aquello. No, es que además pasaron creo que 23 años, No, pero Desde el tiene- 2003, sí, 23 años, tantos y años. todavía en este santo país no se le pidió responsabilidad a nadie, tampoco de esto, No, pero ni pide perdón, no tiene no, vergüenza. efectivamente. Y entonces tenía, según quién, estar calladitos por si acaso no me vayan a pedir responsabilidades. Pero además hay una cosa, mira, cuando se aprobaron los referéndums aquí de pertenencia y de continuidad en la OTAN, que sí votaron ellos, todos ellos lo votaron, ¿Quiénes son ellos? el PP y los que ahora... Bueno, todos los partidos que ahora... Sí, que ahora no señalan. existía Vox, es decir, pero estaban incursos en, digamos, un poco en el paraguas del PP, ¿no? Pues una de las condiciones, o varias de las condiciones, era no intervenciones militares, si no hay una provocación previa y demás. Y ahora resulta que te saltas lo que tú mismo quisiste votar y aprobaste, ¿no? Está claro, tú lo dices, están en campaña, es decir, pero no voy vamos a ver, reconocer pero que no quiero la guerra. No porque- entiendo yo qué tipo de campaña. Estamos diciendo Sí, que no. perdieron unas elecciones gracias a que apoyaron. Pero de eso no hablan, no. evidentemente, si no hablan de lo mal que está no haciendo estaba Sánchez. Internet en la situación en la que estamos ahora, que estamos lanzando bulos y bulos y bulos y metiendo a la gente. En estos momentos, el acoso que hay al gobierno es tal que cualquier cosa me sirve. Bueno, hasta llegar, a llegar un día aquella famosa frase de la ministra, cuyo vídeo fue manipulado, Claro. para que se escuchara "estoy con Trump" en lugar de "estoy cómoda", que fue lo que realmente dijo, porque hemos visto el vídeo auténtico. Sí, pero... Televisiones da igual. nacionales lo pusieron y dice "estoy cómoda". Y quiero aclarar una cosa, porque como ahora estamos hablando del PP en términos no muy agraciados, pues parece que nosotros podamos estar en contra. No estamos en contra de este partido, estamos en contra de la guerra, De la de guerra. entrar en ese conflicto, De esa actitud. y cuando estamos muy tranquilitos aquí en nuestro país. Y del intento de manipulación. Y si este apoyo, en lugar del PP, lo hiciera el PSOE, estaríamos Diríamos lo mismo. criticando al PSOE, porque aquí somos pacifistas y lo único que no queremos es que nos metan en guerras Bueno, a ver, innecesarias. Hay que recordar que fue precisamente el Partido Socialista que nos metió en la OTAN. Por una parte decimos que no a la guerra y por otra parte rápidamente parece ser que le queremos lamer el trasero a alguien, mandamos una fragata a Chipre. Oiga, perdone usted, pero ¿qué es Bueno, esto? no, pero esto es en otra circunstancia, ¿eh? sí. A ver, La fragata Chipre es en defensa. Y lo otro es apoyar un sí. ataque. ¿Defensa de quién? ¿Defensa de quién cuando incluso los ingleses han reconocido que el ataque no vino de Irán? Porque claro, en esta guerra y en todas, ahora mismo es muy fácil por determinados grupos lanzar y confundir. Y esa es otra historia también. Y yo me dejo confundir y yo sé que tú lo vas a hacer y a ti te lo permito. Bueno, pero también, eso de dejar Y esa confundir se información. puede entender Ya. desde dos ángulos. Ya, pero es que en este ángulo fue el que fue. Es decir, hay un ataque a Chipre, Sí. a una base de la OTAN, para tratar de involucrar a la OTAN, y entonces en ese momento, pues vamos todos, bueno, pero a defender el que, perdón usted, si hay una base de otro que ya tiene defensa suficiente y mucho mejor que la nuestra. Voy con una fragatita, voy a jugar a la guerra. Fueron noticias que fueron horas, primero se dijo uno, luego se dijo otro, luego Ya, se pero- averiguó que efectivamente tocaba Reino Unido. Yo creo que hay estrategias de equipo, ahí sí España es equipo. Claro. Con Naciones Unidas, es la diferencia. en las que, y lo explicó muy bien el otro día la ministra de Defensa, Margarita Robles, España tiene un Ministerio de Defensa, Estados Unidos tiene un Ministerio de la Guerra. Y España, dentro de sus acciones de Ministerio de Defensa, pues manda la fragata, o manda dos, o manda tres, y nos enteramos de una y igual manda tres. Porque yo también entiendo que en plena guerra tampoco tengan que abrir las noticias de las tres
contándonos con detalle todo lo que hace el Ministerio de Defensa. A mí no me parece mal que en determinadas cosas estratégicamente sitúen barcos, aviones. Yo creo que forma parte de la estrategia. En principio, ese no lo ratificamos. Sí, ¿no? sí, Hombre, rotundo. total y rotundamente. Además, no solamente por mi parte y por vuestra parte se ratifica, quiero que cada uno lo piense y que cada uno, en la medida, pues haga llegar ese no a la guerra a toda esta gente que está en una actitud, vamos a llamar belicista, con tal de apoyar a una oposición que quiere llegar a un gobierno. Pues hay que decirles que las cosas que no son así, estoy diciendo desde mi punto de vista, y no tengo ninguna bolita de cristal, pero creo que tenemos que todos decir no a la guerra. Bueno, además, Nunca, a ninguna guerra. En toda Europa hubo estos días atrás manifestaciones en contra. Quiero decir que no somos nosotros cinco los que decimos esto solamente. Entonces, la mayoría de la población, vamos a hablar de Europa, que es donde estamos, no quiere la guerra. Incluso yo creo que no sé en Estados Unidos, los americanos, pero la población no sé si... No están en contra, radicalmente. Claro. No hay más que ver programas internacionales, de televisión internacionales, no lo que nos cuentan aquí las nuestras, que nos cuentan, como siempre, la información muy sesgada, que incluso una cadena de televisión lanzó el bulo claro contra la ministra de Defensa. Sí. Luego después van remendando, pero son incapaces de decir, nos hemos equivocado y pedimos disculpas. No, eso nunca lo hacen. Luego dan vueltas, bueno, es que decían, es que llegó... La cadena a la que yo me refiero, y lo he visto en programa en directo, cuando el gobierno estaba desmintiendo ya y sacando el vídeo claramente en la que decía lo que dijo, esa cadena seguía diciendo, y están mintiendo y los hemos pillado. Es decir, después de que la noticia estaba en discusión pública, esa cadena seguía insistiendo, tratando de seguir con su bulo. Y seguro, para que los que están de los bulos hemos hablado embulados se embulen más. Si llega a 100.000 personas, de los bulos hemos hablado en estas tertulias varias veces y vamos a tener que hablar muchas más, porque los bulos, no sé si habrá quien los pare, pero son tremendos. Bueno, chicos, ahora sí, chicas, hay que acabar. Y yo creo que acabaremos diciendo no a la guerra. No a la guerra. Pero y no en la excedencia en otros países. O sea, cada país es soberano. Igual que nosotros somos un país soberano, cualquier país es soberano y no hay derecho a que nadie venga a interferir en ese país, además militarmente, con un ánimo, como dijiste, belicista. Eso hay que frenarlo. Bueno, pues, señoras, señores, amigos, amigas de Hola y Tantos, ya despidió Belén. No, despides tú. No a la guerra. Aquí no estamos de acuerdo con esa intervención de España en esta guerra y la semana que viene esperamos verlos ahí. Y que se acabe. Y por supuesto que se acabe pronto este sinsentido. Hasta la semana que viene.